Estamos de vuelta en tu programa Voz Vespertina. Como siempre, recordarte que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales de Voz Media Network en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. También pueden visitar nuestro portal informativo tvn24.do con las informaciones locales e internacionales más importantes del momento. Además, pueden llamar y participar de los debates en vivo marcando el 809-732-8500. Repito, queremos escucharte. Marca ahora mismo el 809-732-8500. Miren. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros con Darwin Caraballo. Él es el director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación, Educa. Bienvenido, Darwin, a Voz Vespertina. Muchísimas gracias a ti y a toda la teleaudiencia. Un honor tenerte aquí, porque en este programa los tres conductores, tanto Amaury Reina como Jenny Aquino, como yo mismo, somos hijos de educadores. Por lo tanto, somos muy sensibles al tema educativo y sabemos que la raíz de los grandes problemas y los grandes retos de la República Dominicana tienen su origen en la calidad de la educación que estamos dando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero antes de entrar en materia con el tema educativo, a mí me gustaría que nuestra audiencia sepa qué es Educa, para qué existe esta institución especializada en temas educativos. Te agradezco mucho esa oportunidad. Educa es una organización que está cumpliendo 33 años en este 2022, que fue fundada por el ingeniero Gustavo Tavares Espaillat, un visionario, un empresario visionario que ya a finales de los 80 intuía que la educación se iba a convertir en la verdadera palanca al desarrollo y el camino a la prosperidad para la familia dominicana y para el país como tal. Por eso es que él nucleó a un conjunto de empresarios, hombres, mujeres de empresa, actores relevantes de la sociedad, y los convocó a trabajar por una agenda común para que la educación se convirtiera en el país en una de las principales políticas de gobierno. Por aquellos años el sector educativo era la cenicienta de las políticas públicas, no había recursos, los maestros tenían una remuneración de las más bajas de la región, la inversión que se hacía era mínima en términos de Producto Interno Bruto, y por lo tanto la calidad era muy baja, dejaba mucho que desear. Afortunadamente eso ha ido variando en los últimos 30 años, aunque todavía se está lejos del lugar que soñaron los padres fundadores de Educa, y por eso nosotros intentamos continuar el legado que dejaron estas personalidades, estos visionarios, tratando de que la política pública y la toma de decisiones del conjunto de la sociedad esté orientada hacia convertir a la educación en el verdadero factor de desarrollo. Como tú bien lo dices, como hijo de educador, sabes del valor que tiene la educación para las personas. Todos somos hijos de la educación y somos producto de la oportunidad que tuvimos. Y como la sociedad dominicana tiene que seguir creciendo y fortaleciendo en su capacidad de integración social para hacerse incluso más equitativa, es en la igualdad de oportunidades que brinda la escuela, el lugar donde se pueden justamente limar las diferencias de origen sociocultural y económico. Y las únicas diferencias que deben contar son aquellas que se derivan de los talentos y las virtudes. Ese es el espíritu de Educa, que nuclea a las empresas más importantes del país, que apuestan y que invierten en educación. Educa no recibe recursos del Estado, Educa no ejecuta proyectos del Ministerio de Educación, ni es financiada por estos organismos, sino que es por el aporte de las empresas que entienden y creen que un mejor talento en la sociedad dominicana va a repercutir en el mediano y largo plazo en mayores niveles de rentabilidad para sus empresas y en mayores niveles de sostenibilidad para sus entornos. Darwin, recientemente hubo un debate sobre precisamente los fondos asignados a la educación preuniversitaria, específicamente la ley que dice que hay que asignar el 4% del Producto Interno Bruto. Se intentó reducir en el presupuesto reformulado de este año
algo más de 4.000 millones el presupuesto al Ministerio de Educación. Se armó un debate, eso se echó para atrás, pero vimos muchos actores decir que más recursos no garantizan una educación de calidad. Pero yo digo, ok, eso es verdad, pero menos recursos, mucho menos lo garantizan. ¿Cuál es la posición de Educa respecto a este tema de que en un presupuesto reforma exista la posibilidad? Porque yo escuché al director de presupuesto, José Rijo Prejura, en un programa decir que lo que pasaba era que educación tenía más de 8.000 millones que no iba a utilizar, y yo me asombré con tanto. Mire, los problemas para iniciar el año escolar. ¿Cuál es la posición de Educa frente a este debate? No, mira, este tema vinculado al presupuesto educativo tiene una enorme cantidad de sutilezas y por lo tanto algunas comunicaciones son difíciles de transmitir y por lo tanto se generó como un problema de confusión y de comprensión de comunicaciones. Y hubo mucho ruido en esto porque nunca estuvo en duda, y así nos los hizo saber las distintas autoridades del gobierno actual al más alto nivel, que nunca estuvo en duda la asignación del 4% del Producto Interno Bruto como marca la ley, que es un cumplimiento muy, muy presente en todas las autoridades de gobierno desde el año 2013 a la fecha. Recordemos que la Ley de Educación del año 97, en su artículo 193, mandata ese 4% del PIB o el 16% del gasto público, el que sea más alto, dice. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que hasta el 2013 no se había cumplido con esa ley y esa fue una conquista social de toda la sociedad dominicana que, claro, como recordarán los televidentes, claro, y quienes nos oyen, la campaña más bonita que yo he visto en mis 41 años. Bueno, fue la del 4%. Y sorprendió al mundo. Yo recuerdo que por esos días yo estaba comenzando a venir al país, aunque ya tenía algunos años aquí, y a mí me sorprendía la lección que el pueblo dominicano le daba al mundo, porque se volcó a las calles a exigir el cumplimiento de la ley. Eso fue algo que para quienes veníamos de fuera nos sorprendía de manera muy significativa, un pueblo empoderado y defendiendo el Estado de Derecho. De modo que fue una gran conquista del pueblo dominicano y que el gobierno entonces electo del presidente Medina en el 2012 honró con su primer ejercicio fiscal del año 2013. Desde esa fecha para aquí siempre se ha cumplido con el 4% del Producto Interno Bruto en términos de lo que establece la ley. ¿Qué establece la ley? Que se debe asignar el 4% del Producto Interno Bruto estimado para el año siguiente. Claro. Porque el presupuesto, por ejemplo, del año 2022 se proyectó en octubre del 2021. ¿Sí? Y tú hacías un ejercicio de cuánto iba a ser el Producto Interno Bruto de ese año 2022. Claro. ¿Qué ocurre? Como se está haciendo ahora mismo con el presupuesto se está haciendo ahora con del año siguiente, del 2023. Entonces, ¿qué ocurre? Tú estimas y asignas el 4% en función de esa estimación. Si luego en la realidad a la economía le fue mejor, eso que tú asignaste en términos de PIB bajó. Exacto. Si a la economía le fue peor, no se violó la ley. Exacto. Y si esa estimación fue muy positiva y a la economía le fue peor, en términos de PIB lo que asignaste fue mayor. Pero siempre se asignó en función de lo que establece la ley. Es decir, esto tiene que quedar claro porque se instaló también en la opinión pública la idea de que nunca se había cumplido con el 4%. Y era una suerte de estafa a la sociedad y de cierto grado de complicidad de organizaciones como las nuestras que hemos estado dedicados todo este tiempo a verificar que eso ocurriera. Entonces, el 4% siempre se ha asignado según lo que establece la ley. Luego, el Ministerio de Educación, desde ese momento hasta la fecha, ha sido una maquinaria formidable de gastar. Al comienzo de este proceso, en el 2013, cuando el presupuesto se duplicó prácticamente respecto al del 2012, sí, había una gran duda de la capacidad de ejecución del ministerio. Claro. Sin embargo, el ministerio siempre estuvo ejecutando por encima del 98%. Sí, hay un 2% natural de los procesos naturales, porque el año fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre, pero los procesos naturales no terminan el 31 de diciembre. Hay un conjunto de acciones que continúan, hay contratos que tienen una determinada temporalidad, hay contratos que están condicionados los desembolsos a determinados cumplimientos de avance físico
o de servicios entregados que no necesariamente se cumplen, y es natural que en ese margen se dé esto. Entonces, yo creo que todo esto fue un episodio de confusión que se podía haber evitado y haber generado un ruido innecesario, que a nuestro juicio lo que hace de positivo esta situación es que vuelve a instalar el tema de la educación en la agenda, que vuelve a revitalizar la demanda del pueblo dominicano para que ese 4% siempre esté ahí, y que la discusión no debe ser sobre la cantidad, porque es muy cierto lo que tú dices, no más recursos van a garantizar mejor calidad, pero lo que sí es cierto es que sin recursos seguro que no va a haber calidad. Entonces, los recursos tienen que estar, y una vez que estén, ahí sí enfocar todas las baterías, todos los esfuerzos a mejorar la calidad de ese gasto y a orientarlo efectivamente en una cadena de valor que esté asociado con el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Porque a pesar del crecimiento presupuestario de todos estos años, que en términos de PIB siempre fue el 4, pero en términos absolutos cada año representó un promedio de incremento de más de 10.000 millones de pesos, es un crecimiento absoluto muy relevante porque la economía crecía, y como el PIB es una medida variable, ese 4% siempre representó más. Actualmente el presupuesto del ministerio es como más de 200.000 millones. El ministerio para el año 2022 tiene un presupuesto de 231.000 millones de pesos. Fíjense ustedes. Que como el peso dominicano se ha revaluado últimamente, en términos de dólares, para que nos entiendan también los televidentes, es el equivalente a ejecutar, es decir, a tener que gastar cada día del año 12.300.000 dólares. Increíble. Cada día del año. Entonces, es la política más importante que tiene el país, es en términos del tamaño del Estado, el tamaño del presupuesto público, la República Dominicana es el que asigna más recursos en el mundo al sector educativo de una serie de países muy relevantes. Ese dato no lo sé, eso es importante. Sí, y le destina prácticamente la tercera parte de sus ingresos fiscales a financiar la educación del MINER. Yo siempre he dicho que las prioridades de los estados se ven en los presupuestos generales. Ahí es que se ven las prioridades. No hay duda de que desde la administración del año 2013 hasta la actual, en el 2022, y que va a llegar hasta el 2024, en este periodo de gobierno, no hay duda de que la prioridad es la educación, porque se lleva la mayor proporción de recursos públicos. Darwin, impacto de la pandemia del COVID-19 en los sistemas educativos. Sabemos que fue brutal y estamos viendo organismos internacionales decirlo una y otra vez. En República Dominicana yo apoyé el inicio del año escolar virtual, porque cuando aquí llegó el COVID, el primer decreto de estado de emergencia fue en marzo del 2020, terminó abruptamente el año escolar, y el siguiente año escolar, después del cambio de gobierno, fue virtual. Yo apoyé porque era mejor hacer algo que no hacer nada. Ahora, ¿dónde está la evaluación de qué logramos con ese año escolar virtual? Para saber dónde tenemos que apretar, porque es que, señores, aunque le entregaron tablet a los niños, la conectividad, los niños más vulnerables, no es verdad que tenían conectividad a internet. El esfuerzo que se hizo por los canales tradicionales, por el espectro radioeléctrico, ¿quién ha medido el impacto de eso? Yo vi un estudio que hablaba que muy pocos niños estuvieron atentos a esas transmisiones por los medios tradicionales. Sí, fue eso decayendo. Mira, vamos a primero situarnos en cuáles eran los riesgos según los propios organismos internacionales que había en los sistemas educativos del mundo, no solamente en la República Dominicana o la región, sino del mundo. Se hablaba de dos graves crisis. La primera, el incremento desmesurado de la deserción escolar, es decir, estudiantes que producto de la pandemia se iban a ir de la escuela y ya no iban a volver. Y eso iba a ser un grave problema para los países. El segundo, una caída vertiginosa del nivel de aprendizajes. Esos eran los dos grandes riesgos. Y los organismos más respetados a nivel global recomendaban a los países tomar acciones. Algunos países en la región, por cierto, como Bolivia, decidieron cerrar las puertas. Argentina fue otro. Algunos departamentos de Colombia también cerraron y no volvieron a abrir hasta que se levantaron las restricciones. Abrieron los bares primero. No, por supuesto, abrieron los bares. ¿Qué ocurrió en la República Dominicana cuando miramos los dos resultados que podemos ver hasta ahora con los datos disponibles? Porque algo que tenemos como filosofía en Educa es hablar con los datos. Claro. Porque una cosa es nuestras percepciones y otra cosa son los datos. Los datos objetivos. Hoy los datos
no emitidos por el Ministerio de Educación, que le darían ciertos sesgos, sino por el Banco Central de la República Dominicana, que mide el nivel de asistencia a los centros educativos, demuestra para este año escolar que terminó que los niveles de cobertura son iguales o incluso en algunos segmentos levemente superiores a los registrados pre-pandemia. Es una buena noticia. Primera buena noticia, la deserción escolar no se dio. Y estamos viendo hoy que eso es efectivamente así, porque la presión de matrícula sobre los centros educativos que tiene hoy el Ministerio de Educación tiene que ver con que los estudiantes quieren ir a la escuela. O sea que los aproximadamente 300.000 estudiantes que abandonaron durante la pandemia regresaron. No abandonaron, ese es primer punto, no abandonaron. Lo que sucede, y ahí es un problema de cómo leer las estadísticas, cuando uno mira los niveles de asistencia o de inscripción o de matriculación, en los años 2020, 2021 y 2021, o sea, 2019, 20 y 2021, tiene que tener claridad de que como las escuelas estaban cerradas, muchas familias directamente no fueron a inscribir a sus hijos a los centros educativos. Pero esto no quiere decir que estuvieran desconectados del proceso de aprendizaje o que estuviesen siguiendo por los medios remotos. Simplemente no formalizaron su proceso de inscripción. Perfecto. Importante aclarar. Eso es importante porque si uno ve los datos dice, uy, pero se fueron. Sí. No, no se fueron. La prueba está, por eso no hay que medir, no son válidos esos datos, están distorsionados lo de plena pandemia. Lo que tenemos que medir es 2018, 2019 y el último año escolar que completa el 2021 y 2022. Cuando uno mira esas dos fotografías, ve que los niveles prepandémicos de cobertura están igual o incluso hoy levemente superior que los que estaban antes. Es decir, la deserción dramática no ocurrió, ese pronóstico fatalista no se cumplió, cosa que sí ocurrió en varios países de la región. Guatemala, Chile duplicó su nivel de deserción, aunque es muy bajito, pero lo duplicó al histórico. Honduras, países que tienen, digamos, determinadas características, como la República Dominicana en términos de magnitud de población, exhibe hoy un crecimiento de 600.000 estudiantes, Honduras, de desertores. Segundo dato, que es respecto a la calidad. Cuando ya hoy se tiene el resultado de las pruebas nacionales, que es la única medida objetiva que tenemos hasta la fecha, que obviamente se mide en el último grado del nivel secundario, se constata que no hay variaciones significativas respecto a las mediciones del 2018, 2019, 2017, 2016. Es decir, el nivel de aprendizaje tampoco cayó de manera vertiginosa. Esto yo no lo había escuchado. ¿Se podría decir entonces que el impacto en la calidad no fue tan grave? No, esa es la forma positiva de leerlo. La mirada negativa o más pesimista es los niveles ya de aprendizaje que exhibían los muchachos previo a la pandemia eran muy bajos y no podían las estrategias, las estrategias que se desarrollaron sirvieron para contener o amortiguar el efecto de la caída, pero no ayudaron para mejorar el nivel de aprendizaje. Y este es el reto. Pero yo creo que viendo lo que pasa en Estados Unidos, sin ir más lejos, en Estados Unidos sí ha caído vertiginosamente la calidad de la educación, ya con datos que también se tiene. ¿Producto de qué? Bueno, probablemente porque claramente había estados que tienen un alto nivel de desempeño académico. Entonces, cuando tú le quitas un año de asistencia escolar, los niveles caen. Hay muchas lecturas de esto y muchas hipótesis que se pueden generar. Una es, bueno, la política fue buena y la política logró mitigar ese efecto devastador sobre la calidad de los aprendizajes. La segunda es, los niveles eran tan bajos que ya no podían caer más. El tercero y el más grave tal vez de las hipótesis es que los estudiantes antes, o mejor dicho, los estudiantes con escuela o sin escuela terminan aprendiendo lo mismo. Es decir, invita a la investigación, invita a la reflexión, porque lo que estamos constatando de alguna forma, o una de esas hipótesis, es que la escuela no está generando ese factor de mejora adicional que tiene que proveerle de capital cultural y académico a los estudiantes. También hay que eliminar una leyenda urbana que por ahí se instaló de que las pruebas más recientes no eran comparables con las anteriores. Son metodológicamente comparables.
Las No hay pruebas ni- nacionales estamos las hablando. pruebas, estoy hablando de pruebas Que nacionales. se hablaba que eran de menor Sí, nivel. sí, eso no es cierto, eso es una leyenda urbana que se instaló, son metodológicamente comparables. Ahora, en los próximos meses, tendremos acceso a los resultados de las pruebas diagnósticas que miden en el tercer grado de la primaria, sexto de la primaria y tercero de la secundaria. Ahí podremos tener una lectura mucho más holística de cómo le fue al sistema. Lo cierto es que los estudiantes más grandes, donde terminan el ciclo escolar, que midieron pruebas nacionales, bueno, tuvieron esta situación. No se logró evidenciar ni una mejora ni una caída significativa. En algunos segmentos hay una décima por debajo, en otro una décima por encima, en otro 1,5% por debajo, pero en términos cualitativo, el nivel de aprendizaje exhibido es lo mismo. Es decir, no hay diferencia entre un estudiante que saca en promedio 16 puntos, 17 o 15. Eso es básicamente el mismo rango de aprendizaje y eso es lo que podemos decir al respecto. Pero claramente el reto a futuro es la calidad. La calidad de los aprendizajes sigue siendo el gran reto para la administración del Ministerio de Educación. Darwin, a propósito de ese gran reto con la calidad, yo sigo mucho, bueno, él ya murió, Sir Ken Robinson, un experto en educación y creatividad, y él tiene una conferencia muy famosa en YouTube. Claro. En TED Talks fue que la dictó. Él decía que las escuelas matan la creatividad, y allí en otra conferencia él habla de estudios que le hacían, y él está analizando sistema educativo de países como Estados Unidos, que Sí, con sí. sus debilidades O de Inglaterra. son superiores al nuestro, de Inglaterra, porque él era, Él es inglés. él era británico. O era inglés. Era exacto. británico. Sí. Pero él te decía estudios que medían, por ejemplo, los niveles de pensamiento divergente en los estudiantes cuando entraban chiquitos al sistema y cómo esos niveles de pensamiento divergente iban reduciéndose hasta el final del ciclo. Por eso es que él decía que las escuelas matan la creatividad. Entonces, cuando yo veo eso, que están analizando sistemas educativos superiores al nuestro, cuando yo veo el documental Waiting for Superman, criticando el sistema educativo estadounidense, cuando yo veo al director Michael Moore, creo que se llama, en Finlandia, preguntándole a un profesor de matemáticas cuál es su objetivo con el niño, y el profesor de matemáticas le contesta que sea feliz. Está pensando integralmente. Cuando yo veo todo eso, yo me deprimo porque yo sé que si esos sistemas tienen debilidades, el de Estados Unidos y el de Inglaterra, ¿qué será el nuestro? Bueno, hay muchas sutilezas respecto a ese análisis. Por ejemplo, si la pregunta fuera, ¿dónde son los estudiantes más felices en el mundo? ¿Dónde dirías tú? No, los dominicanos tenemos fama de ser felices. En República Dominicana. En las pruebas PISA, los estudiantes del mundo que manifiestan mayores niveles de felicidad es en República Dominicana. Es algo cultural. Por eso, Bueno, por eso somos tan buenos en turismo. Por eso quiero decir que el tema obviamente es la felicidad. Ahora es un activo, eso se puede convertir Por en supuesto algo. que es un gran activo y por supuesto que aquí hay un talento natural para las artes y para, como tú dices, para el servicio. El pueblo dominicano es un pueblo que es cálido y que tiene la capacidad de recibir y de integrar a todo el que llega de cualquier latitud, porque básicamente así ha sido el espíritu de la construcción de la ciudadanía dominicana. Este ha sido un país de encuentro de múltiples culturas, sí. Y eso es un gran capital que tiene y una gran oportunidad para un mundo global entenderlo mejor, porque aquí están de alguna manera amalgamadas todas las corrientes, todas las teorías filosóficas, todas las etnias que componen a la humanidad, y eso le da una riqueza extraordinaria a este país y una oportunidad histórica además en el contexto en el que se vive, en virtud de que el nivel de relocalización que está teniendo el comercio a nivel global, producto de la pandemia y de algunos ejes de poder comercial que se han traducido incluso en ejes de política, algunos llegando hasta las guerras, como tenemos en este caso entre Ucrania y Rusia, que no es otro conflicto que entre Occidente y una mirada distinta desde Oriente, es la vieja digamos, interpretación de Samuel Huntington y de otros que siguieron esa mirada. Es una nueva versión de esta corriente en dos bloques, le permite a la República Dominicana concentrarse en un momento histórico en el cual pudiera ser el lugar de residencia de las inversiones y de la producción
manufacturera y tecnológica para el mundo, para el occidente sobre todo. Muy pocos dominicanos saben que aquí se producen los dispositivos médicos que se utilizan en los mercados más exigentes, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, aquí en Jaina, Sí, cerquita. eso me sorprendió. En empresas de talla mundial, de estándares mundiales, que ya hoy la gerencian 100% dominicanos y dominicanas, talentosas, talentosísimos que hay. Es decir, hay una capacidad que desgraciadamente no se ha podido impulsar como resultado sistémico. Es decir, hay pequeños polos y proyectos de desarrollo muy exitosos también en educación, pero falta que esto sea una marca país, es decir, que esto tengas muchos ejemplos de esto durante el territorio. Y para eso es muy importante tener a la educación como el factor clave, porque hoy toda inversión que quiere llegar a un determinado destino no pregunta ya ni siquiera por la seguridad jurídica, porque eso es algo que el mundo ha ido avanzando. Pregunta por el talento humano. Exactamente. Y esta oportunidad no la tiene solamente República Dominicana, la tiene también Colombia, Costa Rica, Guatemala, que compiten por el país, con el país. Y esos recursos van a irse a donde haya más talento. Por eso es que teniendo un talento natural los dominicanos tan alto, hay que hacer el esfuerzo porque en las aulas, además de esa felicidad y además de esa capacidad de resiliencia que caracteriza también a los dominicanos, darle las competencias que demanda el mundo actual. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en Educa no pudimos identificar a nadie que esté por debajo de la línea de pobreza que tenga un certificado en lengua inglesa con reconocimiento internacional. Dicho de otra manera, si tú tienes un certificado en lengua inglesa con reconocimiento internacional, la probabilidad de caer por debajo de la línea de pobreza casi es nula. En un país que aspira a recibir 10 millones de turistas, que aspira a recibir cientos de miles de millones de dólares producto de inversiones, el dominar la lengua de los negocios es elemental. Entonces, hay que hacer una cruzada para que todos los dominicanos puedan hablar inglés. Eso no es negar las raíces, olvidar el español, simplemente es enriquecer con una herramienta que le va a brindar a todos los dominicanos una posibilidad de mejor acceso al mercado de trabajo y mayores capacidades para tener una mejor calidad de vida. Hay unos congresistas, o una congresista me parece, que está promoviendo una ley para declarar el inglés prioridad nacional, pero yo critiqué, aquí tenemos demasiadas leyes, vamos a ver qué está pasando, porque el inglés está en el currículum. Nuestro currículum es bueno, es que no, eso que está en teoría no ocurre en el aula. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr esa magia? Yo estudié en un liceo público y tuve una maestra de inglés que nunca pronunció una palabra en inglés. Y me daba examen y me ponía tarea. ¿Cómo lograr que lo que dice nuestro currículo ocurra en el aula, entre el maestro y el alumno? Primero, compartir totalmente tu primer juicio. La ley no va a garantizar que las cosas se hagan. La ley generalmente lo que promueve es regular un proceso y la mejor manera de tener una ley que funcione, a mí me gusta siempre decir una ley flexible de cumplimiento rígido. Aquí hay muchas leyes rígidas de cumplimiento flexible. Sí. Es de primero lanzar esta política y luego regularla, porque al principio cuando uno inicia procesos necesita libertad y flexibilidad para poder ir haciendo ajustes y adaptando. Y luego que eso está medianamente probado, entonces ahí se puede regular con un marco normativo si así se quisiera. Pero comparto plenamente, no es necesaria la ley para que la política prospere. Y hoy hay además una condición que favorece todo esto, que es el rol que han demostrado tener las tecnologías en el proceso de aprendizaje, que ya los docentes, los estudiantes y la familia y todos nosotros lo hemos incorporado como algo natural, porque la pandemia nos obligó a irnos a la virtualidad. Así es. Entonces, hay proyectos lindísimos en la región con el cual, por ejemplo, el MINER, Educa y el Plan Ceibal de Uruguay han suscrito un acuerdo para realizar una experiencia piloto en el cual, ante la ausencia de docentes de inglés que pronuncien bien y que hablen y dominen la lengua,
se puedan contratar o vincular profesores nativos de los países angloparlantes sin necesidad de venir a la República Dominicana y trabajar con los medios tecnológicos de manera combinada. Tampoco se trata de sustituir al docente dominicano, es los estudiantes en su clase o en su espacio con su docente de inglés o de asignatura que corresponda y el profesor que sí domina la pronunciación, las sutilezas del lenguaje, y ahí van a aprender todos, van a aprender el estudiante y van a aprender los docentes. Ese es un proyecto que creemos que puede tener una solución porque el gran problema para expandir tradicionalmente la enseñanza del inglés ha sido la limitación de docentes calificados. Había muchos docentes de inglés, pero como tú dices, una buena parte de ellos, no todos por supuesto, hay grandes docentes de inglés en este país. De hecho, la República Dominicana es el segundo país de América Latina con mejor nivel de inglés, por detrás de Argentina, según los índices que se disponen a nivel internacional, que tienen cierto sesgo, pero que es la única información disponible, al menos por esos indicadores, es el segundo con mejor nivel de inglés. Pero claro, hay en el sector público docentes que asumen ese cargo, esas horas de docencia, sin las competencias suficientes o sin dominar la lengua, que es tan importante, sobre todo en el comienzo del proceso de aprendizaje. Bueno, Darwin, se nos quedan un montón de temas. Vamos a tener que invitarte otra vez con mis compañeros aquí presentes, a Mauri y Jenny, que les apasiona mucho este tema de la educación, y felicitarte a ti y Educa por el trabajo que están haciendo. 33 años me dijiste, son más de 3 décadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los televidentes. A ustedes vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos a nuestra experta migratoria Rizelis Reynoso, así que no se vayan.